de festa. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial. ¡Somos pobres! ¡Nos manejan mal! Bienvenidos, septiembre, bienvenidos a septiembre de 1997 o de 30 o 40 años, no estos 27 años que dije. ¿Por qué dije septiembre de 1997? Acababa de salir hace un mes, en agosto del 97, el polémico disco donde jugarán las niñas, haciendo burla al disco de Maná con el título, pero con esa portada disruptiva, subversiva, de una colegiala en un automóvil con los calzones abajo y que lo prohibieron y que no lo podían vender y que los de Molotov salían a las calles a venderlo y que con Mix Up era toda una exageración y escándalo el poder enseñar esta portada, pero lo que más se escandalizaba es lo que pasaba en el país y el sentimiento de la gente, y por lo tanto, en septiembre de 1997, si bien el primer single de este disco fue el de Voto Latino, Give Me the Power era la canción que más se escuchaba en MTV Latino y que en México era la canción número 1 en el rock. ¿Por qué? Porque la gente traía un encono, un hartazgo, un desdén de 30 años de un partido político, de un gobierno hegemónico, de un gobierno único en el cual si le dabas más poder al poder te venían a fregar y que por lo tanto se necesitaba un cambio, y se considera que Give Me the Power levantó muchas conciencias, sobre todo en jóvenes que hicieron que después, para las elecciones del nuevo milenio del año 2000, hicieran ese cambio, esa transición democrática y que se acabara con Ernesto Zedillo los 30 años del PRI y empezara Vicente Fox. ¿Fue bueno? ¿Fue malo? Eso tú lo vas a tener que juzgar. ¿Por qué? Porque estamos al día de hoy regresando nuevamente a las épocas de un partido hegemónico. Si bien se viene hasta cuando se hace todo el cambio, la renovación de la presidencia y la Secretaría General de Morena, la presidenta, no sé cuándo lo estés escuchando, porque siempre esto sale los últimos días del mes de septiembre, y no sé si ya escuchaste la toma de protesta o no. Yo no puedo futurear, no sé qué vaya a pasar. Yo estoy grabando esto los últimos días de septiembre. Sabemos que el 1 de octubre tenemos a la primera mujer presidenta de México, pero que nunca se había tenido una presidenta tan electa y tan votada desde las épocas de Miguel de la Madrid. Nos tendríamos que ir a 1982, y tampoco desde esas épocas una persona que tuviera tanto poder concentrado. Quiere decir, el Congreso, las cámaras en totalmente mayoría y también una Suprema Corte, como ya lo había pasado, y ahora sabemos con todo esto de la reforma, que ya había pasado con tiempos también de tener al Poder Judicial de tu lado, como en épocas de Carlos Salinas, pero nunca se había visto tal concentración de poder. Y lo dejo muy en claro. Si lo estás viendo por el canal de YouTube, te lo digo viéndote a los ojos, y si lo estás escuchando en cualquier plataforma, este podcast, abre muy bien los oídos. Te vas a arder. Posiblemente me vas a odiar. Pero lo voy a dejar muy en claro. Y digo que te vas a arder y te vas a odiar porque así es nuestra especie. Yo no voy a opinar de política. Recordarás en el podcast que dije que ya no iba a hacer opiniones de carácter político porque tú no sabías la diferencia entre hablar de política, hacer un activismo político y hacer un análisis de imagen pública. Por lo tanto, aunque te vayas a arder lo que te voy a decir, esto no es activismo político. Si algo de lo que te digo te resuena y te gusta, maravilloso. Si no te gusta es porque seguramente estás de bandos opuestos, porque estamos viviendo el mes patrio menos patriótico que hemos vivido desde que yo al menos tengo recuerdo de festejar las fiestas nacionales. Yo no recuerdo un mes
menos patriótico. ¿Y a qué me refiero con esto? Si estás celebrando a una patria, finalmente lo que estás hablando es de algo en común, de una comunidad, algo que puede englobar a una generalidad, dándole un sentido de identidad. Y al día de hoy estamos en un país de brechas. También le está pasando a Estados Unidos, también está totalmente dividido. Pero me refiero a que la brecha se abrió aún más en este septiembre. Si bien existían estos dos bandos, fifís y chairos, quien está a favor y en contra de la 4T, un país totalmente dividido, este septiembre, con las acciones de la reforma judicial y también de toda la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena ya directamente y la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública básicamente, quiere decir ya finalmente, aunque digan que no es una militarización, porque no gusta la palabra y la palabra se escucha muy fea y muy fuerte, estamos viviendo que eso todavía hizo que en el mes patrio mucha gente dijera que fue el ataúd a la patria y muchos otros lo contrario. La fiesta, la celebración del segundo piso de una 4T, de una transformación, y es por eso que entonces pudimos ver el Zócalo capitalino rebosado de felicidad, de vítores, de te vamos a extrañar y mucha gente festejando y celebrando el último grito del actual presidente, su último año y su último toque de campanas de Viva México. Pero, por ejemplo, a mí me tocó vivirlo en un entorno, en un lugar donde nada más apareció la transmisión por televisión y toda la gente que estaba ahí empezó a gritar, a chiflar, pero no vítores. Empezaron a decir pues cosas bastante vejatorias, empezaron a generar insultos, empezaron a escucharse los bus, al grado que en el lugar en el que yo estaba terminaron apagando la transmisión y ahí la gente celebró. ¡Eh! Sentí feo. Sentí muy feo, pero entonces tuve que poner el cerebro a trabajar y no la razón, porque lo que aquí yo decía que tal vez te enoje algo de lo que diga o tal vez aprecies algo de lo que estoy diciendo, yo no voy a decir que vamos para un mejor rumbo o para un peor rumbo, eso solamente lo puede decidir el destino. Yo no puedo decir si es lo mejor que le ha pasado al país o lo peor que le puede pasar a esa nación, pero si me meto a tu cabeza, tienes una percepción e imagen es percepción. Por lo tanto, al decir que estamos regresando 30 o 40 años en el tiempo, no estoy presuponiendo que eso sea negativo, no estoy diciendo que la economía vaya para atrás. Afortunadamente, al día de hoy, mientras hablo, las cosas siguen estables. No estoy diciendo que vayamos atrás con el tema de derechos humanos, de inclusión y de muchas cosas. Eso es algo que tú tendrás que juzgar si vamos para adelante o vamos para atrás. Estoy diciendo que tenemos el clima perfecto para otros mínimo 30 años de un partido en el poder, porque todavía no se vio un atisbo de oposición. Y si además estamos viendo que en estos nombramientos le ganó el secretario general del partido a la presidenta del partido en las noticias, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, Andy, estamos viendo otra vez las épocas de continuidad. Por lo tanto, estamos viendo que el presidente saliente es el mejor priista del nuevo milenio. ¿A qué me refiero? Si en el año 2000 fue cuando acabó esa sepultura porque ya no se le iba a dar más poder al poder, pues esta transmutación de personajes, de figuras, de creación de un nuevo partido político, llegamos exactamente al mismo punto donde se le decidió darle más poder al poder, y espero que no nos vayan a venir a fregar, sino todo el contrario, que el poder bien encaminado es algo positivo. Yo siempre lo he dicho. Lo he dicho cuando hemos hablado de que
España cuando más avanzó es cuando tenía un presidente de corte socialista, Felipe González, que tenía una mayoría en el Congreso y que tenía las Cortes también con sus causas porque pudo gobernar a favor de la sociedad y fue lo mejor que le pasó a España. Cuando viene una España actual que está nuevamente dividida es porque no existen esas mayorías. Y por favor, aquí voy a hacer otro comparativo porque iba a mencionar Mónaco. Mónaco sigue siendo la única monarquía absolutista que sigue existiendo. Bueno, yo sé que también hay algunas en África y en otros lugares, pero estoy diciendo que allí, si bien es un principado, gobierna el príncipe y él decide poner otras 5 personas, él los nombra de quienes van a gobernar. Y resulta que es de los países con mayor progreso y que la gente está más feliz y con mayor abundancia. Aquí yo no puedo, entonces, hacer un juicio de que si darle más poder al poder es bueno o es malo. Lo que sí puedo decir es que no sé si tú fuiste de los que gritaron, ¡Viva México y viva la familia Yunes y esos héroes que nos dieron reformas judiciales! O al contrario, que hayas dicho, ¡que mueran los traidores a la patria y los chapulines, chaqueteros, traidores, brincapartidos y traicionavalores y que no pueden ser leales a su palabra! Yo no sé si hayas celebrado ese tipo de cosas que pasaron el mes de septiembre. Yo no sé si fuiste de los que salieron a gritarles a las Fuerzas Armadas y que los abrazaban como superhéroes diciendo qué bueno que estemos saliendo a las calles en vez de regresando a los cuarteles, o eres una persona que está muy preocupada por la militarización de este país. Lo que no queda duda es que la brecha se abrió aún más y que este septiembre ha sido el menos cívico, unido, nacionalista y patriótico de los que hemos vivido en mucho tiempo. ¿Y esto qué tiene que ver con la imagen pública, Álvaro? Pues bueno, imagen es percepción. Y si sabemos que imagen es percepción, tenemos que ver que la realidad es lo que tú eliges creer y que finalmente se puede influenciar la manera como los demás piensan, pero no para abrir brechas, sino para cerrar brechas. Y cuando las brechas existen, puede haber una brecha en tu matrimonio o en tu relación de pareja, puede haber una brecha contigo y con tus hijos, porque simplemente hasta en el trabajo puede haber una brecha generacional entre generación Z y millennials y la generación X y los boomers, y ahí estamos viendo que en el ambiente laboral ahora hay 3 o 4 generaciones conviviendo con grandes brechas. Vamos a ver cómo se pueden cerrar estas brechas y sobre todo también cómo poder convencer a los demás, porque este mes, tanto en México como en Estados Unidos, fue una cátedra de argumentación informal y de push polls. Ahora, si quieren explico qué son las push polls. La sección de nerds la tenía pensada de otra cosa, pero creo que es prudente hablar acerca de las push poll y cómo utilizarlo, porque vaya, sucedieron cosas del tipo. A ver, voy a poner un ejemplo de aquí de México. Le preguntan a la presidenta Claudia Sheinbaum, oye, pero esto es militarización del país, y responde, claro que no. Claro que no. ¿Por qué? Porque finalmente el jefe, la cabeza, es una persona que es civil. Ah, vean qué sencilla respuesta. Es como si de repente se decidiera que la educación de un país va a estar en manos de una congregación religiosa. Y esa congregación religiosa, en base a sus cánones, a sus protocolos, a sus dogmas, va a hacer unos planes de estudio y van a seguir ciertos procesos y se les va a juzgar por leyes clericales y no por las leyes civiles, para después poner a maestros que viven con estos credos, que visten con ciertos uniformes de acuerdo a esos credos y que enseñan y actúan de acuerdo a eso. Y que le preguntaran, oigan, ¿por qué se hizo eso si en México la educación es laica? Ah, no, ¿qué crees? Que la persona que vamos a poner de titularidad en la SEP y yo mismo como presidente, yo soy laico, por lo tanto la educación es laica. Eso sería algo similar, pero genera una gran sensación de certeza. La gente le da confianza. La gente dice, ok, entonces esto no es una militarización porque finalmente la cabeza es civil. O en Estados Unidos.
en Estados Unidos, tan sencillo como argumentaciones del tipo dejemos la inmigración porque en Springfield se están comiendo a los perros y gatos. ¿Ok? El debate que vimos de Kamala Harris y Donald Trump fue un debate lleno de argumentación informal y de empujar lo que la gente quiere, y es por eso que vamos a ponernos nerds, porque quiero explicarte lo que es una push-poll. Get those nerds! Poll, encuesta, push, empujar, push, poll, empujar. Una encuesta, un sondeo, empujar la opinión pública, controlar la opinión pública a través de los sondeos y de las encuestas. ¿Qué es esto? Es una técnica que pretende aparentar que mide la opinión pública cuando la realidad lo que busca es influenciarla y persuadirla. Pareciera que son cuestionamientos o encuestas legítimas cuando la realidad es que pretenden ya sea informar, desinformar, poner la balanza a un favor o en otro, pero dotar de una legitimidad algún argumento o poner como si algo fuera ilegítimo en la cabeza de los demás. Tiene algunas características, las push-poll. Las características, claro que es utilizar preguntas sesgadas, preguntas que den en el clavo emocional de la gente, dar a entender una falsa sensación de unanimidad. Y no se trata de truquear encuestas para decir voy ganando. El resultado te importa poco. Lo que te importa es la semilla que siembras en la mente y en el corazón de la persona que estás cuestionando o que estás encuestando. Hay muchas formas de hacer push-poll porque la gente piensa que es única y exclusivamente lo que, por ejemplo, en la campaña de Estados Unidos del año 2000, ya que habíamos ido hace poco al año 2000, cuando fue George Bush contra McCain, se hicieron encuestas telefónicas a gran escala donde le preguntaban a la gente, ¿usted estaría más a favor o en contra de votar por McCain si supiera que tiene un hijo ilegítimo afroamericano? Y esa era la pregunta que le hacían a la gente por teléfono. Total desinformación. John McCain tiene en adopción a unos hijos de raza, no, creo que ni siquiera eran afroamericanos, creo que eran hindús. Pero el chiste es que tú veías las fotos familiares y tú ves a estos hijos y eso era el objetivo de generar desinformación y que la gente empezara a hablar en sus comidas familiares que tenía un hijo ilegítimo y en un país jugando con los estratos de clasismos, de racismos, de ciertos valores, de un matrimonio, se generó desinformación. Pues bueno, la campaña de George Bush fue sometida a algunas penalizaciones cuando cacharon que eran este tipo de situaciones. Pero eso no es nada más lo que es una push poll. Una push poll es, por ejemplo, lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo inclusive a mano alzada en su informe de gobierno, diciendo cosas como, a ver, ¿quiénes de los aquí presentes están de acuerdo a que se acabe la corrupción? Ni modo que una persona no levantara la mano, ¿no? Entonces, no, pues yo estoy a favor de que se acabe la corrupción. Pues bueno, entonces vamos a poder tener que el pueblo tenga voz. ¿Quién de ustedes está de acuerdo en que el pueblo tiene que tener voz en la elección de las personas que hacen las leyes? No, pues si te preguntan eso, ni modo que alguien diga, no, yo no estoy de acuerdo. Entonces, yo estoy de acuerdo que no tiene que haber corrupción. Yo estoy de acuerdo en que tengo que tener el derecho de elegir a quienes van a hacer las leyes y las propuestas de ley y a juzgar finalmente cualquier causa. Por lo tanto, levante la mano quien esté a favor de la reforma judicial y pues toda la gente levanta la mano. Y así es como se utiliza una push poll. ¿Por qué? Porque si yo en este momento diseño una encuesta que diga, ¿te gustaría no tener un proceso a legítima defensa porque estaría sesgado el proceso? La gente respondería que no. Y te lo puedo apostar que lo computo en la gente que dice que está a favor de la reforma judicial. En la manera como presentamos los hechos y presentamos las acciones, es la forma como nosotros respondemos. A ver, voy a hacer un ejercicio y por favor respóndeme en tu mente. Y vamos a hacer este ejercicio de total confianza, ¿eh? Quiere decir, vas a confiar en mi pregunta y yo voy a confiar en que tu respuesta va a ser sensata y va a ser sincera. ¿Te gustaría
que un bello animal muriera y que hiciéramos lo posible para no proteger a esa especie y extinguirla? Confiaste en mí y confío que tu cerebro sea humanista para responder: claro que no estoy de acuerdo en que un animal se acabe. Estoy de acuerdo en protegerlo y en que no se extinga. Pues muy mal por confiar en mí. Porque yo puedo hacerte esa pregunta para después decir: al día de hoy el toro de Lidia únicamente existe para las funciones de la fiesta brava. Por lo tanto, si se deja de criar y si se prohíbe la fiesta brava, sería tanto como llevar a su extinción. Por lo tanto, qué bueno que estás a favor de la fiesta brava. ¿Qué? ¿En qué momento dije que estaba a favor de los toros? Eso es una push poll, eso es una pregunta que está empujada a que tú puedas decidir y llévalo a los terrenos que quieras. ¿Quieres plantearlo de a favor o en contra del aborto? Pero también si quieres ir a cenar sushi o si quieres ir a comer pizza. Imagínate que tú quieres cenar sushi y entonces le dices a tu pareja: ¿te gustaría salirnos de lo que normalmente es nuestra rutina y hacer un plan con sabores más exóticos? ¡Ay! ¿No le estás diciendo lo que quieres hacer? Ah, perfecto, entonces vamos a comer sushi. Y es la forma como se presenta la información, y esto es lo que está pasando al día de hoy con la apertura de cada vez más brechas. Escucha a nivel social cómo está argumentando la gente en las mesas, en las sobremesas, lo que opinan los medios de comunicación, la gente que está a favor y en contra de lo que está pasando en este país. Y entonces se generan estos discursos que lo que hacen es fomentar el odio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque finalmente hay alguien que no va a estar de acuerdo. Y hablando del odio, después del debate de Trump y Kamala Harris, Trump puso en su red social Truth y después ya lo replicaron en Twitter, X: odio a Taylor Swift. Entonces, un statement, una palabra como ese tipo, abre brechas, nos estamos dando cuenta. Ahora imagínate a todos y a todas las Swifties y a todos los trumpistas. Eso genera polarizaciones. Eso deshumaniza a la otra parte, al contrincante. Y en México entonces ese tejido se está separando por muchas de las declaraciones que estamos haciendo y se están generando. Pero entonces Groucho Marx dijo: estos son mis principios y si no te gustan, tengo otros. ¿Por qué? Porque vamos a darnos cuenta que los valores personales finalmente son bastante laxos, bastante blandengues, y lo que tú realmente piensas que estás con total convicción al día de hoy apoyando y soportando, probablemente dentro de poco sea algo extremadamente maleable y el pez por la boca muere, pero los principios con la experiencia de nuestro cerebro y a través de las interconexiones de nuestras neuronas son también bastante maleables. Por lo tanto, para esta edición de el podcast y la sección de Abuelito, cuéntame un cuento, acompáñame a ver esta triste historia. ¿Me cuentas un cuento? Y bueno, me pusieron las cortinillas de Abuelito, cuéntame un cuento. Ojalá hubiéramos metido la canción de Silvia Pinal, Mujeres, casos de la vida real, y acompáñenme a ver esta triste historia o escuchar esta triste historia, porque quiero que nos demos cuenta de lo que acabo de decir a través de ciertas declaraciones. Vimos lo que pasó este mes de septiembre, lo de la reforma judicial, pero también todas estas cuestiones de la adscripción de la Guardia Nacional y de diferentes ya fuerzas directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y vamos a leer algunas declaraciones de medios de comunicación y a ver si tú puedes adivinar quiénes las dijeron. Puros personajes del quehacer político, declaraciones que voy a leer. Primera: no es con el ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad. No podemos aceptar un gobierno militarista, no apostar a una república militar, sino civil. Esa misma persona dijo esta otra declaración.
Debe fortalecerse el poder civil con el establecimiento de la democracia. La solución no es la militarización. El ejército no está preparado para esta función. Es otro su encargo. Es defender la soberanía nacional y no debe exponerse al ejército a las calles. Es una institución que debemos cuidar todos. Está socavando al ejército. Tenemos que regresar al ejército a los cuarteles. Porque lo que se necesita es una policía más profesional. A ver, ¿quién crees que haya dicho esta declaración? Andrés Manuel López Obrador, año 2010. Vean esta otra. Van a querer usar al ejército como fuerza de seguridad policíaca en todas las labores que implica la seguridad pública y el control social. Esto tiene un nombre, se llama dictadura. Jesús Ramírez, coordinador de comunicación de la actual presidencia y quien seguirá con el encargo en la nueva presidencia. Eso tiene un nombre, se llama dictadura. Siguiente declaración. Si AMLO fuera presidente, y aquí ya nos estamos dando cuenta que es de hace mucho tiempo, si AMLO fuera presidente, retiraría al ejército en 6 meses de las calles. Los otros partidos se oponen. ¿En qué país viven? Es un país donde el jefe es civil. ¿Sí lo entienden? Citlali Hernández, quien dictará toda la política de seguridad en este sexenio. Y me podría seguir con las historias de la militarización no baja los niveles de violencia, los aumenta. Senador Manuel Bartlett. O militarizar la seguridad pública es un cheque en blanco para la violación de los derechos humanos. Mario Delgado, senador y próximo titular de la Secretaría de Educación Pública. No estoy diciendo que todos estos personajes no puedan cambiar de opinión. Tampoco estoy diciendo si sus opiniones pasadas o si sus opiniones actuales son las correctas y las mejores para el país. Por eso estoy haciendo mucho hincapié porque sé los comentarios que se me van a venir de este podcast. Lo que estoy diciendo es cómo tú puedes presentar la información sesgada de acuerdo a tus intereses. No es lo mismo ser oposición que gobernar. No es lo mismo cuando tú quieres una cosa que cuando quieres otra, y por eso, dijo el sabio filósofo, así como digo una cosa, digo otra, y fue filósofa la Chimoltrufia. Entonces, así como digo una cosa, digo otra, si no te gustan mis principios, tengo otros. Vamos entonces ahora a ver cómo yo puedo sacar de todo esto, que es para algunos agradable y para otros desagradable, cómo puedo sacarle provecho y sobre todo construir para cerrar brechas. Por lo tanto, aunque no me lo hayas preguntado, aquí te van estos consejos. Nadie se preguntó, nadie se preguntó, nadie se preguntó, nadie se preguntó, nadie se preguntó. Bueno, el odio. Vamos a entender qué es. El odio es una emoción secundaria, quiere decir que se desprende de algunas de las primarias. ¿Cuáles son las emociones ligadas y vinculadas al sentimiento de odio? Pues está el miedo, es el principal motivo para después odiar. Miedo a la pérdida, miedo a un enemigo, miedo a la contraparte, miedo a no obtener lo que tienes. Después el segundo es la frustración. El sentido de sentirte insatisfecho e incompetente para poder realizar algo. Y tercero, la inseguridad que se desprende también del miedo. Podemos pensar que el odio viene de otros lados, pero no, el odio finalmente viene de los miedos que se dan entre polos opuestos. Para odiar tiene que haber algo o alguien para ser la fuente de la producción de esa emoción y en la que normalmente se descarga la emoción, porque el odio, desafortunadamente, siempre lo que hace a veces es descargarse hacia temas como la violencia, el insulto, la segregación, la separación y el poner una barrera entre esas dos partes. Y aquí entonces vuelvo a decir la palabra brecha. Y cuando el odio, el rencor, el encono es más grande, la brecha será mayor. Y psicológicamente el odio habla de dos cualidades que existen dentro de la misma en los seres humanos que sienten esta emoción. Y el primero es la proyección.
¿Has escuchado la frase de lo que te choca, te checa? Y es porque a menudo los seres humanos proyectamos estos aspectos indeseables de nosotros mismos, de nuestra situación, de nuestro contexto, en el objeto de nuestro odio. Donald Trump, al decir odio a Taylor Swift, lo que está diciendo es: la verdad es que me hubiera encantado que Taylor Swift me hubiera apoyado a mí. Me da miedo perder por toda esa fanbase de los Swifties y el poder de influencia que tiene Taylor Swift. Por lo tanto, a través del miedo, a través de la inseguridad y a través de la frustración, odio a Taylor Swift. Entonces, ya entendimos, el primero es la proyección. Y el segundo es la deshumanización. Quiere decir, cuando el objeto o la contraparte de nuestro odio es una persona, le quitamos los aspectos de humanidad, y por eso es que se justifican a veces la violencia, el abuso, el grito, el golpe. Las guerras finalmente son proyecciones. Muchas de las guerras, su origen es religioso. Lo que estoy viendo en ti no checa con lo que yo creo, y por lo tanto me proyecto en ti y en tu nación que lo que estás haciendo es incorrecto, y por miedo y por frustración entonces te invado. Y dejas de ser una persona y empiezas a ser algo que no me importa hacerlo explotar, detonar o llenarlo de metralla, y lo justifico porque despojo al otro de sus características más humanas. Quiere decir, es lo contrario a la empatía. ¿Dónde está entonces el tip y la recomendación para cerrar cualquier brecha, para hacer cualquier operación cicatriz? El chiste está en humanizar a la contraparte, y en vez de proyectar tus cualidades hacia los otros y tus deseos y características coartadas, en la humanización vas a proyectar lo de la otra persona en ti. Te lo vuelvo a repetir. En vez de proyectar cosas negativas de ti hacia la otra persona que separan, vas a proyectar las cualidades de la contraparte en ti. Y en lugar de deshumanizar, vas a humanizar. Y esto entonces es maravilloso para salirte con la tuya. Aquí tengo el libro de Salte con la tuya. En el momento que hay conflictos, y ojo, no se trata de que forzosamente tengas que estar de acuerdo. Es el famoso estoy de acuerdo en no estar de acuerdo, dándole a entender a la otra persona que tus principios, tus creencias, tus valores, tus convicciones son las de la otra persona y que estás dispuesto a ceder aunque no cedas. A ver, ¿qué es lo que tendría que hacer Donald Trump si es que Taylor Swift del apoyo a Kamala Harris? En vez de decir odio a Taylor Swift, que yo sé que a Donald Trump le ha funcionado la polarización, igual que al actual gobierno le ha funcionado muchísimo la polarización hasta el momento que te deja de funcionar. Porque quiero que sepan que lo de odio a Taylor Swift, y por supuesto ya hablaré más adelante de los perros y los gatos, fue ese debate, el motivo para que la campaña presidencial de Estados Unidos se emparejara y que incluso Kamala Harris en muchas encuestas saliera ahora con 2 puntos porcentuales arriba. Yo sigo convencido de que Donald Trump va a ganar por cómo funcionan las reglas electorales de ese país, pero si fuera voto democrático probablemente perdería. ¿Pero qué iba a poner de ejemplo? ¿Qué es lo que tendría que hacer Donald Trump si en vez de abrir esa brecha, porque si ya de por sí existía, en el momento que dice odio a Taylor Swift, ¡prum!, la brecha se hace enorme y pierde votantes? ¿Qué es lo que tendría que haber dicho? Todo lo contrario. Taylor Swift es una gran artista. Celebro y agradezco mucho que Taylor Swift fomente el voto y la participación, pero yo sé que la gente es más inteligente y sabe que la mejor opción es ese tipo de discurso. No estás diciendo Taylor Swift tiene la razón, pero no la deshumanizas y sobre todo proyectas en los Swifties algo hacia ti. Por lo tanto, crear un discurso más en el sentido de Taylor Swift siempre ha hablado acerca de el amor o el no sé qué, agarras alguna declaración de Taylor Swift y decir, y yo creo que eso se adecua a mi campaña. Taylor Swift te está dando el aval sin darte el aval.
Por lo tanto, ¿qué técnicas vamos a utilizar? Te voy a dar 3. La primera, el desarme. Ya lo he hablado en otras ocasiones, pero recuerdo que en este podcast no he dicho exactamente a qué se refiere la técnica del desarme. Se llama el desarme porque a la otra persona le doblas las manitas. Si venía armada con el odio, a esa persona la desarmas. Y el desarme es decirle a la otra persona, tienes razón. Insúltame, dime lo que quieras. Es más, comenta en el video de YouTube si no te gustó algo de lo que yo dije porque pensaste que era un análisis político más un análisis social y pon, Álvaro, eres un imbécil, no tienes ni idea de política. Tienes razón. Y en ese momento ya te desarmé. En vez de abrir la brecha, construí el puente. Y eso no quiere decir que yo realmente no sepa de política. Tengo que tragarme mi ego, por lo que yo quiero es convencerte. Por lo tanto, tienes razón. Segunda recomendación, ponerte en el lugar de la contraparte, ponerte en sus pasiones, ponerte en sus gustos, ponerte en sus preferencias, ponerte en lo que está pensando y en lo que está viviendo para que puedas proyectar sus cualidades en ti. Entonces, Álvaro, que no tienes ni idea de política, no sabes lo que dijiste, es una estupidez, tienes razón. Y mira, me pongo en tu lugar y claramente puedo entender por qué lo dices, porque tal vez tú estás pensando que estoy hablando de política. Y te entiendo, porque sí estoy hablando de política, pero no estoy haciendo un análisis de opinión de que si esto es bueno o es malo. ¿Ya te diste cuenta? Me pongo en tu lugar y tienes razón, pero te estoy dando a entender que tal vez no la tienes tanto porque al final lo que hago es juegos de conjunto. Explicarles juego de conjunto es regresar a otros podcasts, algunos videos de YouTube, en el mismo libro de Salte con la tuya, y es lleva la argumentación al terreno que más te convenga. Ejemplo, no se está hablando de una reforma judicial o no se habló en septiembre de una reforma judicial. Marco legal del aspecto jurídico. Se llevó al conjunto de combate a la corrupción y la soberanía del pueblo y el pueblo sabio elegir a estos representantes. No estamos hablando de un marco legal de meritocracia, de que las leyes las tienen tanto que aceptar en las propuestas de ley que se hacen en las cámaras y luego vivir con un marco legal las personas que estén más capacitadas y que tengan los méritos y no tanto la persona que decidió un pueblo en la elección. Pero cuando tú estás hablando de estos otros conjuntos, a la gente le crea un sentido. Y entonces no abro ninguna cicatriz. Hace un rato dije un tema polémico como el de la fiesta brava. Entonces una persona que está a favor o en contra, aquí me voy a poner en la posición incómoda. Imagínense que yo estuviera a favor y una persona dijera, es que eso es asesinato de un animal, Álvaro, eres un bárbaro y Álvaro, eres un estúpido. Mira, sí, tienes razón. Lo que estoy diciendo puede sonar a una barbarie y puede sonar bastante estúpido y me pongo en tu lugar y amo a los animales. Por lo tanto, aquí lo que estamos preservando es la vida de un animal. Tanto tú como yo queremos que ese animal viva. Dame una alternativa, por favor, para que ese animal pueda seguir existiendo, que no fuera por esa barbarie de la que estamos de acuerdo. Pero mientras no me pongas la alternativa, pues entonces sigamos apoyando a la fiesta brava porque tú y yo amamos a este animal. ¡Pum! Y entonces utilizo el desarme, ponerme en lugar el otro, y ya no estoy hablando en el conjunto de matar un animal inocente, sino que estoy en el conjunto que se llama que viva ese bello animal. ¿Quieren que lo haga en contra? En una postura. Una persona que dice, estoy a favor de la fiesta brava porque es arte, es cultura, es parte de nuestra tradición. Y es más, hasta utiliza el argumento que acabo de decir, porque además es la única forma de que vive el toro. Tienes razón, la fiesta brava es parte de un espectáculo social y cultural y me pongo en tu lugar y entiendo que la puedas disfrutar porque es algo que ya traemos en nuestras raíces como nación, pero que eso no forzosamente tendría que ser lo ideal, porque mira, lo que tú quieres finalmente es el derecho y el respeto a tu propia vida, y así lo que quiero es el respeto y la vida de esos animales que además no se pueden defender. Entonces defendamos la cultura, defendamos la tradición, defiendo tu manera también de entretenerte y de tu ocio, pero defendamos antes ese animal inocente y no lo matemos.
fue la misma forma de argumentar. Y en vez de que sean dos personas que se odian, son dos personas que están haciendo equipo, pero resulta que tú eres el dueño del balón y decides a dónde se dirige. Lleva estas recomendaciones a cualquier temática. Si tú quieres pedir un aumento de sueldo en la empresa y te dicen que no, el otro se convierte en un adversario. Si tú eres un hijo, hija, adolescente, joven y le pides permiso a tus papás y te dicen que no, el otro se convierte en un adversario y se abre una brecha. Pero si tú eres el papá y tienes al hijo o hija adolescente y algo sucedió con las calificaciones, eso va a generar entonces, recuerden, el miedo, la frustración, la inseguridad. Por lo tanto, genera el odio. Si tú quieres cerrar cicatrices y empezar a construir y salirte con la tuya, desarma, ponte en el lugar del otro y utiliza los juegos de conjunto. Y por supuesto las push-pulls, porque siempre puedes empezar con una pregunta del tipo: oye papá, ¿confías en mí y quieres que me saque mejores calificaciones el próximo año? Sí, hijo, sí, hija. Entonces déjame demostrarte la confianza dándome permiso para ir a la fiesta. Y entonces es otra forma también de utilizarla. Pero hablemos de otras cosas que pasaron en este mes. Y ¿saben qué? También me voy a sacudir un poquito de energías de este podcast que han estado cargadas de intensidades. ¿Por qué me quería sacudir las energías? Porque iba a seguir hablando acerca de lo que se vivió en el grito, el presidente diciendo viva la 4T, que si bien ya lo había hecho en otras ocasiones, en esta generó mucho encono de la gente que está en contra, porque es tal cual como si alguien en algún momento dijera, si bien no es el nombre del partido, como si Enrique Peña Nieto hubiera dicho, viva el PRI. Pues a ver, es parte nada más de un grupo, ¿no? Pero ya no quiero echarle más limones a las heridas que arden y a otros les gusta que alguien le arda. Y centrémonos en el debate Trump-Kamala, se están comiendo perros y gatos y todo lo que pasó en ese debate. Lo que me quiero centrar es la recomendación de que Donald Trump no tendría que haberse presentado a ningún debate. Hay una regla básica en el momento en el que si tú tienes a la opinión pública de tu lado, si tú vas ganando, si las encuestas te favorecen, en un debate tienes mucho más que perder que ganar. Y además, al bajarse Joe Biden y subir Kamala Harris, podría haber argumentado cuántas cosas. Él tenía ya algunos debates pactados y sobre todo en algunos foros. El foro en el que se presentó el debate fue un foro adverso. Fue evidente que fue un foro sesgado. Las preguntas y cuestionamientos y sobre todo lo que tenía que ver con decirle como moderador al presidente que lo que estaba diciendo no era cierto, no fue igual hacia Trump que a Kamala Harris. Por lo tanto, tenía mucho que perder Donald Trump y Donald Trump, si asistía a los debates, tenía que saber qué es lo que la gente tendría que recordar. ¿Qué es lo que la gente tendría que hablar después del debate? Y entonces ir y hacer una declaración en este tono que rayó en lo chusco, que cayó en la insensatez por completo, es lo que más se recordó. Se hicieron memes, me han llegado canciones de todo tipo, mixes, remixes. Ahora cada persona que está con algún tipo de sacando a pasear a su perro, los comentarios en las redes sociales van aguas con los inmigrantes. Por lo tanto, lo dejo porque he escuchado, y sobre todo lo escuché mucho este año, que los debates ya no sirven para nada. Que los debates ya no cambian los rumbos de las elecciones. Que cuando son los debates la gente ya llegó decidida. Pero en Estados Unidos fue una gran plataforma para Kamala Harris, que se mostró como una mujer sensata, una mujer que con su lenguaje corporal también hablaba de muchas otras cosas, una mujer que también fue una argumentación totalmente informal. A ver, siendo vicepresidenta diciendo vamos a hacer esto y el otro, a ver, ¿por qué no lo haces? ¿Y por qué no lo han hecho siendo presidente y vicepresidenta? Pero una mujer que supo cómo con cierto carisma ganarse a un auditorio y luego los seguimientos, los postdebates. Lo más importante del postdebate, ya lo dije, Taylor Swift, en torno a Donald Trump. Para que ustedes vean la influencia que tiene Taylor Swift, fue el US Open este mes. Y Taylor Swift fue con Travis Kelce, su novio,
a este evento final, a la final del tenis. Y de fondo estaba la canción I Believe in a Thing Called Love de The Darkness, un grupo inglés, un grupo de hace 20 años. Esa canción, Permission to Land se llamaba el disco, gran disco. Ya estoy pareciendo Donald Trump, siempre habla así, de una cosa se va a otra. Pero están bailando y nada más les toman un video y Taylor Swift, I Believe in a Thing Called Love. Y esa canción, al día siguiente y toda la semana siguiente, en el número 1 de popularidad de los charts. Quiere decir, sacó a The Darkness de un semiolvido y eso se transforma en regalías y esa es la influencia que puede tener Taylor Swift. Entonces, ¿para qué echarte ese alacrán a la espalda, Donald Trump, en vez de utilizar otro tipo de estrategias? Es lo que más se ha hablado. Y Kamala Harris apareció con Oprah. Y con Oprah hizo una declaración que puede ser el mejor ejemplo de lo que hemos hablado el día de hoy para cerrar brechas. El partido republicano, el de Donald Trump, es el partido nacionalista americano, es el partido conservador y, por ejemplo, uno de sus pilares y principales aportadores es la Asociación Nacional del Rifle, el NRA, y todo el derecho a esta enmienda constitucional del derecho de portar armas. El Partido Demócrata, en contraparte, es al que se le exige, porque es el partido de un corte más liberal, social, sin llegar a la parte socialista, más hacia el centro izquierda, porque el republicano sería más hacia la derecha. Y entonces, pues por supuesto que sus bases y la gente que lo sigue está en contra de el portar armas. Pues va Kamala Harris, se sienta en el foro más importante, yo creo que alguien puede tener en Estados Unidos, que es el programa de Oprah Winfrey, y lo que dice es, miren, yo soy una orgullosa dueña de un arma. Y créanme que si alguien se mete a mi casa, esa persona la va a pagar. O sea, diciendo que ella tiene armas y que si alguien está dispuesto a utilizarla. Eso cierra brechas. Porque luego de ahí pasa la argumentación de que una cosa es tenerla y otra cosa es qué tipo de arma y la regulación y cómo perseguirlo. Por lo tanto, esa declaración hizo que muchas personas también de la Asociación Nacional del Rifle o que están a favor del uso de armas, se les quitara el miedo que siempre piensan, porque Donald Trump ha dicho, si estas personas llegan a la presidencia nos van a quitar nuestras armas y nuestro derecho a defenderse. Y entonces, de manera inteligente, Kamala Harris quita en ese sector de la sociedad el sentimiento de miedo. Y acuérdense que el miedo es el que lleva después a la frustración, a la inseguridad y al odio. Entonces, cayó en gracia o cayó de manera agradable, cayó a gracia de mucha gente que era su opositor y esa aparición le hizo crecer a Kamala Harris en las encuestas. Quise traer este ejercicio para que te dieras cuenta que lo aprendido aquí se puede utilizar en casos muy aplicables en tu vida diaria o en la cuestión de persuasión política si es que lo viéramos, pero ahora sí me sacudo todo lo que se trató de un corte más político, este desafortunado en emociones septiembre patrio, y voy a retomar para cerrar un tema de análisis que si bien no es noticia, sí lo abrimos el podcast pasado y que me comprometí contigo a que lo íbamos a retomar porque iba a haber estudios científicos. Hace un mes, y si no has escuchado el podcast del mes pasado, el que fue de agosto, hablamos acerca de los cambios culturales y entonces de otras brechas, las que se dan entre generaciones. Y cómo al escribirnos por WhatsApp, si tú pones puntos, las nuevas generaciones, generación Z y millennial bajo, al terminar con un punto, lo estaban viendo como si fuera algo agresivo o lo estaban viendo como algo que fuera extremadamente formal y frío. Por lo tanto, no generabas empatía. Lo hablamos, lo justificamos, pusimos ejemplos y la gente que está aquí alrededor de mí ahorita se vuelven a reír y me dicen, sí es cierto. Pero entonces dije, ¿qué otras cosas pueden estar pasando de brechas generacionales
entre baby boomers, generación X, millennial. El millennial alto es muy parecido al generación X, pero el millennial bajo y la generación Z, ¿qué otras brechas de comunicación y lenguaje pueden estarse dando? Y no solamente el slang y, no sé, yo cada vez, y ahí me sale lo ruco, tengo que esforzarme más en entender cuando veo a personas que tienen 15 años, expresiones como Reese, no cap y no sé qué, tengo que decir, a ver, ¿a qué te estás refiriendo? O sea, que era, en mis épocas, ¿qué significaba lo que hoy están diciendo very demure para algunas cosas, o hasta el término asteric, ¿no? En su momento. Pero me di cuenta en esta oficina, con la gente que yo colaboro, que pensaban que yo era pasivo-agresivo. Se mueren de risa aquí atrás. ¿Por qué? Porque cuando empecé a investigar acerca de qué otras cosas había de brechas generacionales en temas de la comunicación, me encontré un estudio del Daily Mirror con la Universidad de Oxford que decía que algunos emojis se están interpretando de manera diferente en los sectores sociales. Y yo a mi equipo de trabajo, cada vez que me dicen, oye Álvaro, ¿te gusta este post o esta foto? Oye Álvaro, ya regresé. Oye Álvaro, ¿puedo salir antes para el no sé qué? Yo contestaba con el emoji pulgar para arriba. Y aquí los 4 centennials, millennials bajos que tengo enfrente, dicen, no. Porque eso es pasivo-agresivo. Eso es, digamos que en México, de manera coloquial, sería como, chido, ¿eh? Chido, ¿eh? Sería como una aprobación con desaprobación. Sería como un, ok, cámara, pulgar para arriba. Cuando en mi generación es otra cosa más que, bien, sí. Pero entonces date cuenta cómo un pequeño emoji, una generación le está poniendo cara. ¿A qué me refiero que le está poniendo cara? Si tú me estás escuchando y no estás viendo el video, en este momento estoy haciendo el gesto de llevar las comisuras de la boca hacia abajo y mover la cabeza de arriba para abajo como diciendo, ok, qué bonito, chido, cámara. Cuando en realidad yo lo que estaba haciendo era, y en este momento estoy sonriendo, abriendo un poco más o haciendo los ojos un poco más expresivos de felicidad y diciendo con la cabeza sí, pero bien por ti, bien por eso. Y no solamente era ese, sino que ese estudio, y eso no se los he compartido a las personas que están aquí enfrente de mí, ¿qué otro tipo de emojis aparecen? Pues resulta que Millennial bajo y Centennial ya no se ríen con lagrimitas, ¿ok? Lo que es el emoji de sonrisa y lágrimas lo están viendo ellos como una burla más que una risa. Para ellos la risa es la cabeza volteada con risa y los ojos cerrados. Ahí es cuando realmente se ríen. Y cuando algo realmente los hizo llorar de risa, es el emoji que tiene como las cascadas de lágrimas que sale y que para mí ese es tristeza y sufrimiento como de... ¡Ué! Para ellos... Ese es el emoji de felicidad. Luego, corazón rojo. Ya no se usa, ya se abusa y es el simbolismo es like. Tal cual. Entonces, un corazón rojo no es amor. Un corazón rojo es meramente un like. Entonces, me gustó tu comentario, pero si amas el comentario y le pones corazón rojo, entonces nada más te gusta y no lo amas. Por lo tanto, corazones vibrando en rosa, el que se expande, ese sí es amor. ¿Ok? Ese sí es amor. Corazones mezclados en muchos colores, eso sí es amor. ¡Ay! Resulta que entonces ha cambiado generacionalmente y que el corazón rojo resulta que ya no es amor, sino simplemente me gustas. Y así ese estudio del Daily Mail hablaba. Por lo tanto, cierro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como seres humanos? Tragarnos nuestro ego, nuestra egolatría, nuestro egocentrismo, cuando tenemos el objetivo de agradar, de salirnos con la nuestra. Si tú lo que haces es utilizas el lenguaje de tu contraparte, yo me voy a tener que esforzar entonces, en vez de utilizar emojis de manita para arriba, tenerle que decirle a mi equipo de trabajo,
Muy bien, me parece perfecto, de manera escrita. O darles una lección aprovechando que me están escuchando aquí, que si me ven poniendo pulgar hacia arriba, el ruco no es pasivo-agresivo, no está enojado con ustedes, no me enojo con ustedes, hacen muy bien su trabajo y por eso les pongo así la manita. Entonces, ya sea que se los explique, ya sea que se los cuente, o que utilice otras formas de comunicación para que de esa forma no me estoy burlando de ti, me estoy riendo, no me gusta, sino que realmente amo a esta otra persona para ponerme en el lugar del otro y poder calibrarnos y utilizar las técnicas que aquí aprendimos. Vaya septiembre que vivimos. Vaya mes patrio sin patria. ¿Por qué? Porque la brecha está más fuerte que nunca. Ojalá como sociedad podamos seguir algunas de estas técnicas o simplemente actuar desde el amor para construir puentes en vez de que ese barranco se haga más grande y nos lleve a todos al vacío. Pero qué bueno que nos dan pilón. Bueno, pues empiezo con un pilón que es el tiempo perfecto de cuando estás escuchando esto, porque estamos en cierres de la maestría en Ingeniería en Imagen Pública. Estudiar esta maestría te da este tipo de capacidades, de habilidades, de técnicas para persuadir y sobre todo entender que imagen es percepción y que lo que vive en la cabeza de los demás es muy importante y por lo tanto podemos controlarlo para ayudar a personas e instituciones a ser mejores y tener más. La maestría en Ingeniería en Imagen Pública, pero el piloncito de mis gustos y cosas que siempre dejo, ahora que estuve hablando de The Darkness o que empecé con Molotov y con hablar de Generación X y Millennials, me topé con un documental de uno de los temas que más me gusta, que es la música, por supuesto, pero de los eventos que más marcaron mi vida y que más me hicieron crecer a nivel generacional, y fue el festival de Lollapalooza. Lollapalooza, que después se convirtió en este gran festival de Chicago y que incluso la última vez que fui, habrá sido hace unos 5 años a la última vez que fui, dejé de asistir. ¿Por qué? Porque los headliners empezaron a ser ya para otra generación, ya no era un festival en el que a mí me agradaba, porque siempre los headliners eran los de mi generación. Jane's Addiction, este grupo, este mes de septiembre, se pelearon. Se reunieron, tenían una gira y Perry Farrell le pega a Dave Navarro en el escenario y se vuelven a separar. Entonces, si quieres saber toda la historia de esa banda, lo importante que fueron para después la corriente de música alternativa, lo que significaron para que después movimientos como el grunge, o sea, Pearl Jam, Nirvana, pero sobre todo lo que al día de hoy son los festivales musicales. Si tú en el mes de noviembre en México irás al Corona Capital, o si tú te presentas en festivales como Coachella o cualquiera de estos grandes festivales que hay, tienes que saber cuál es el origen, cuál es la semilla. El documental está en Paramount Plus, se llama Lula, la historia de Lollapalooza, y cómo Perry Farrell hace un crecimiento y cómo está esta parte de cambio de ideales. Lo quise también traer a colación porque es en el momento en el cual algo que surge con un espíritu después puede ir transformarse con otro, y entonces la óptica y el cristal con que lo mires es un juicio de valor a ciertos ideales o a una técnica comercial, a la música independiente alternativa o a las disqueras tratando de imponer quiénes son los personajes que tienen que aparecer en los festivales, y es de todas formas un gran documental a nivel producción. Disfrútalo mucho. Lula en Paramount Plus. Y pues bueno, nos vamos a escuchar, nos vamos a ver en este mes de octubre, mes que ya huele a pan de muerto, mes que ya empieza a sentirse el pumpkin spice corriendo en nuestras venas, mes de octubre donde oficialmente le damos campanazo a el último trimestre del año y último trimestre en el cual esperemos que tú seas muy feliz y que cierres cualquier cicatriz que este podcast te abrió. Mi nombre es Álvaro Gordoa y esto fue Imago, el podcast de Imagen Pública.